7 horas 7 minutos, es momento de nuestro espacio Opiniones. Complementamos las noticias y los hechos del día a día con la opinión de aquellos que están viviendo precisamente esta agenda nacional. El tema ecológico es nuestra preocupación de hoy. Con motivo de la celebración del Día de la Tierra, pues vamos a aprovechar a abordar o hacer una revisión sobre el aspecto ecológico en nuestro país, en qué hemos avanzado, en qué seguimos estancados y por supuesto los riesgos que implica no tomar conciencia sobre el tema de los recursos naturales en nuestro país, el impacto en el cambio climático y esto de cara también a la difícil situación económica que impera en el continente y en nuestro país y la necesidad imperiosa que vamos a tener en los próximos meses o años de explotar más la tierra para obtener más recursos alimenticios de ella. Todo esto trataremos de enfocarlo en nuestra conversación con Ángel Ibarra, presidente de la Unión Ecológica Salvadoreña, UNES, quien nos acompaña esta mañana. Gracias, don Ángel, por acompañarnos. Bienvenido a este espacio. Muy buenos días y muchísimas gracias por la oportunidad. El 22 de abril de 1970 se reúnen más de 20 millones de personas en los Estados Unidos presionando por un mejor clima, un mayor respeto a los recursos naturales. Si hacemos la comparación desde aquel año hasta ahora, no sé si esa presión dio frutos. ¿Cuál es la evaluación en este Día Mundial de la Tierra? Lamentablemente, diríamos que no tenemos nada que celebrar. Del 22 de abril de 1970 al 22 de abril del año 2009, se ha constatado algo que apareció 2 años después del 70, que se llamó el estudio del informe Meadow de los límites del crecimiento. En el 72, mandado por el Club de Roma, por el Club de Países Más Ricos del Mundo, 30 investigadores dirigidos por 2 norteamericanos, el doctor y la doctora Meadow, informaron que el mundo así como iba hacia el precipicio, que el mundo así como iba hacia el suicidio colectivo. Y desgraciadamente, Rafael, 39 años después, esa tesis se ha confirmado. En el caso de nuestro país, ¿qué tan dramático es esto? En el caso de nuestro país es mucho más grave. Primero, El Salvador ha terminado con las bases materiales de vida digna para la gente. Si a este país le cerramos las fronteras y no entra ni sale nada, y no entra ni sale nadie, sencillamente este país no tiene los alimentos para nutrir de buena manera a su población. Este país no tiene la energía que necesita para moverse. Este país no tiene el agua que necesita para vivir. Nosotros en El Salvador hemos sobrepasado los límites de la sustentabilidad. Y eso se expresa en la agudización de la pobreza en el campo y en la ciudad. En 1970, cuando la población salvadoreña era mayoritariamente rural, en el año 70 la población salvadoreña era el 60% vivía en el área rural y el 40% en el área urbana. Hoy es al revés. Hoy vivimos más del 63% en las ciudades. La gente que no trabajaba o la gente que no tenía salario, pues vivía de lo que daba la tierra. Habían muchos árboles frutales, habían hierbas, habían arbustos de los cuales se alimentaban. Hoy sencillamente eso no existe. Ya no hay chipilines, ya no hay moras, ya no hay muchos mangos ni aguacates que la gente pueda agarrar y sobrevivir. Eso pasa también con el agua. Hoy el 95% de los afluentes superficiales están entre moderada y severamente contaminados. Si hacemos un balance de 1970 al 2009 para ver el caudal de los ríos, literalmente se han secado y solo son quebradas de invierno. Con el agravante, Rafael, de que el mismo río Lempa, que es como la aorta de El Salvador, si no hacemos nada para cambiarlo, se va a convertir en quebrada de invierno en los próximos 100 años. Hablemos un poco de las cosas que se han tratado de hacer para revertir esto en el país. Primero, en ese histórico, ¿no?, de la creación de un Ministerio del Medio Ambiente, eliminar los botaderos a cielo abierto. Ahora estamos hablando de, si bien es cierto, se ha dado una prórroga para el tratamiento de aguas, hay ya un camino en ese sentido. Estamos a la espera de la ley de aguas, que ha sido algo que se ha estado esperando y no sale, pero podríamos hablar de que eso realmente ha funcionado o no ha funcionado. ¿Qué evaluación hacen? Es muy insuficiente. Lo que aquí ha hecho falta es romper con un modelo que explota la naturaleza. En 1992, cuando se firmó la paz,
no se firmó la paz con la naturaleza. Y seguimos agrediendo a la naturaleza. Le seguimos sacando y expoliando de una manera irracional. Realmente lo que tú planteas son los pequeños logros que han habido. Pero la existencia de los rellenos sanitarios que sustituyeron a botaderos a cielo abierto no ha resuelto el problema de la basura en la zona. Incluso hoy se habla, por ejemplo, el problema coyuntural que está del posible cierre del relleno de Nejapa. ¿Y por qué lo quiere cerrar Nejapa? Porque Mides, con todo y que usa una tecnología buena, no tiene todos los controles y es contaminante. Se cerró el relleno de Asigolfo, tiene problemas el relleno de Usulután. ¿Por qué? Porque sencillamente que esa solución son insustentables económicamente para el país. Nosotros hemos dicho, desde hace muchos años, ya casi más de 15 años, de que los rellenos son mejores a los botaderos, pero no son la solución al problema de la basura. Y volvemos a insistir casi 20 años después que el problema de la basura se resuelve reciclando, compostando y reduciendo la basura que se produce. En términos educativos estamos hablando de que ha habido muy poco cambio en la población también. Es decir, esto pareciera no solo una responsabilidad o debería ser de las autoridades, sino de los ciudadanos. Y en ese sentido, ¿por qué es que sentimos que no avanzamos? Porque la cultura y el modo de vida que se nos vende es derrochador. En el 70 no teníamos cultura de la bolsa plástica. En 1970 nuestro país no era totalmente un basurero plástico como es hoy. Además se ha dado un boom del crecimiento de las ciudades por el hecho de que se quiebran las condiciones de vida en el campo, se traslada el 60% de la gente a la ciudad, se queda menos del 40% en el campo, las ciudades crecen de una manera desorganizada y sin control, el único que controla eso es el tema del mercado, y eso hace de que hoy tengamos menos del 2% de los bosques originales. Entonces, El Salvador, y no es la primera vez que lo decimos, lo dicen los organismos internacionales, somos el país más deforestado en América Latina y que el Caribe junto con Haití. Somos el país con la quinta capital más contaminada en términos de contaminación atmosférica en todo el continente americano. El 95% de los recursos hídricos están entre severa y moderadamente contaminados. Entonces no hay indicadores, más allá de lo que tú mencionaste, la creación del ministerio, la aprobación de la ley, de eso hace más o menos 10 años, el tema de los rellenos sanitarios, y por ahí nos vamos quedando. No se controla de la deforestación, no se hace nada por el saneamiento del agua. Aquí parece lo más natural que traigamos agua para San Salvador, del EMPA y del proyecto de la zona norte, y le tiremos al Acelguate 600 toneladas de heces fecales todos los días, sin ningún tratamiento, cuando estamos llegando al estrés hídrico. En buenas cuentas, Rafael, sin cambio climático, porque todo eso no tiene nada que ver con el cambio climático, sin cambio climático, en la situación de El Salvador de cara a esta crisis que estamos enfrentando es grave. Porque tú planteabas un elemento, y ojalá solo así fuera, ojalá que esta crisis económica, financiera, que tiene un gran componente energético, que tiene un componente climático, que tiene un componente alimentario, no se vaya a cobrar sobre las espaldas de la gente pobre ni de la naturaleza. ¿Y qué ha fallado en eso? Porque tenemos un Ministerio de Medio Ambiente. Vimos incluso que el Procurador de Derechos Humanos condenaba un aspecto importante de un elemento histórico con unos tanques de veneno dejados por la empresa Monsanto en Oriente. Estas cosas que parecieran muy simples de realizar para otros países, ¿por qué es que no funciona acá?